La historia está llena de secretos y misterios que nos hacen cuestionar la realidad. Pero existen algunas historias que van más allá de lo creíble, historias que nos hacen sentir incómodos y nos dejan con un sabor amargo en la boca. En este video, te llevaré a un viaje a través de las 5 leyendas más perturbadoras de la historia, historias que han sido pasadas de generación en generación, desde criaturas sobrenaturales hasta eventos inexplicables, así que prepárate para sumergirte en el lado más oscuro de la historia. Empecemos. Número 5. La leyenda del charro negro. La leyenda cuenta la historia de un charro, un cowboy o vaquero, que era conocido por su habilidad y destreza en el manejo del caballo y el lazo. Sin embargo, un día, el charro negro cometió un error grave que le costó la vida de su amada esposa. Consumido por la culpa y el dolor, hizo un pacto con el diablo para salvar su alma y la de su esposa a cambio de su servicio eterno. Desde entonces, el charro negro cabalga en el más allá, buscando almas para llevar al infierno. Se dice que aparece en noches de luna llena, vestido de negro, con un sombrero y un lazo que puede atrapar a sus víctimas. Algunos cuentan que si escuchas el sonido de su caballo, es señal de que tu hora ha llegado. La leyenda varía según la región, pero en general, el charro negro es visto como un personaje misterioso y temido, que simboliza la justicia divina y el castigo por los errores cometidos en vida. Número 4. El autobús fantasma. Esta leyenda urbana tiene su origen en la ciudad de Toluca. Se trata de una historia aterradora basada en un episodio real que tuvo lugar durante los años 80 del siglo XX, cuando un autobús que transitaba por una carretera nocturna jamás llegó a su destino. El misterioso suceso dio pie a diferentes versiones sobre los acontecimientos que hoy en día se siguen transmitiendo. Cuenta la leyenda que, en una vieja y peligrosa carretera que unía Toluca con Iztapan de la Sal, un autobús circulaba de madrugada de Iztapan de la Sal hacia Toluca. Todo iba bien hasta que comenzó a llover, momento en que el autobús tenía que tomar curvas muy peligrosas y pasar por un puente en el que solo cabe un vehículo. De repente, los viajeros se asustaron al ver que el autobús había tomado más velocidad. El conductor se percató de que los frenos estaban fallando. Pronto, en una de las curvas, el autobús se precipitó al vacío dejando víctimas y sin sobrevivientes. El autobús número 40 se incendió y jamás llegó a su destino. Dice la leyenda que desde entonces, si transitas por esa carretera durante la madrugada e intentas subirte a un autobús, posiblemente sea el número 40. Si subes al autobús, no deberás hablar en ningún momento. Antes de bajar, jamás deberás mirar hacia atrás en el autobús. Si lo haces, no sobrevivirás. Número 3. La leyenda del Nahual. La leyenda del Nahual relata las apariciones de una bestia nocturna. Es una de las más populares leyendas de Tlaxcala. Algunos escritores lo describen como una persona común pero que posee poderes especiales de brujo y quizás sobrenaturales. Cuentan que una noche, un grupo de cazadores buscaban alguna presa en los bosques de Chiautempan, Tlaxcala. A lo lejos se percataron que había una figura de una enorme bestia negra que los miraba fijamente, así que decidieron acercarse para poderla cazarla. Pero cuando ya estaban a casi 2 metros, la bestia mostró los dientes. En reacción, los cazadores con miedo le dispararon en una pata y el animal salió huyendo. Los hombres siguieron su camino hasta que se encontraron con una cabaña iluminada en medio del bosque. Llamaron a la puerta para alertar sobre la existencia de este animal salvaje. Se percataron que en la cabaña solo estaba un campesino que los invitó a pasar. Los cazadores le preguntaron si vio alguna criatura peligrosa. El hombre se limpiaba una herida en la pierna. Ya que no recibieron una respuesta, decidieron marcharse y fue así como llegaron a una taberna, en donde le contaron todo lo que pasó al tabernero y este les dio una explicación a todo eso. Les dijo que la bestia era el campesino que se habían visitado, pero debido a que vendió su alma al diablo para poder tener grandes riquezas, por las noches debía tomar esa forma, haciéndolo muy peligroso. El tabernero les aconsejó que siempre llevaran crucifijos y un cinturón de piel de víbora. Esto ayudaría a que el nahual se transforme en humano y no los ataque. Se dice que los nahuales pueden transformarse en diversas criaturas por la noche y de día pueden ser señores muy respetables e incluso ricos. Así que nunca se sabe, tal vez conozcas a uno. 2. El Silbón. En los llanos de Venezuela, existe la leyenda de un espectro maldito que, tras matar a su padre, deambula por la llanura desde tiempos muy antiguos. Su espantoso silbido es sinónimo de muerte y desgracia, por eso le llaman el Silbón.
La leyenda del Silbón cuenta la historia de un joven que descubre que su padre ha maltratado a su esposa. En un arrebato de cólera, el joven se enfrenta a su padre y, después de una lucha, lo mata con un palo y lo asfixia. El abuelo, que había escuchado la pelea, se enfurece al ver el cuerpo de su hijo y jura castigar al joven. Tiempo después del asesinato, el abuelo ató al joven en un poste y lo castigó con latigazos en la espalda, después vertiendo agua ardiente en las heridas abiertas, pero, al no tener la valentía de terminar por matar a su propio nieto, decide maldecirlo y le dice: llevarás en un saco los huesos de tu padre toda la eternidad. El joven, después de escuchar la maldición, se da cuenta de que estará condenado a vagar por la tierra como un alma en pena, y así sucede. Cuando muere, su espíritu queda atrapado en la maldición y se convierte en el Silbón, un ser que vaga por los llanos cargando con los huesos de su padre en un saco. La leyenda dice que cuando alguien escucha un silbido en los llanos, debe huir lo más rápido posible. Si el silbido se escucha cerca, significa que el Silbón está lejos y no hay peligro. Pero si el silbido se escucha lejos, significa que el Silbón está muy cerca y te va a matar. La gente dice que el Silbón silba para anunciar su llegada, y que aquellos que escuchan su silbido y no huyen a tiempo, serán alcanzados por él y condenados a muerte. Número 1. La leyenda de La Llorona. Se cuenta que La Llorona es una mujer que deambula por las calles de la Ciudad de México en busca de sus hijos, a los que ella misma asesinó, enloquecida, durante una noche. Dicen que aparece en lugares por donde alguna vez pasó un río, y así dicen que sucedió la historia. Hace muchos años, en una pequeña villa en México, vivía una hermosa joven. Era una mujer de gran belleza. La joven se enamoró de un noble, y pronto se casaron y tuvieron 2 hijos hermosos. Pero el noble era un hombre cruel y egoísta, así que un día, decidió abandonar a la joven y a sus hijos para irse con otra mujer. La mujer, desesperada y con el corazón roto, decidió tomar una decisión terrible. En un arrebato de locura, ahogó a sus hijos en el río que pasaba por la villa, creyendo que de esa manera evitaría que sufrieran el abandono de su padre. Pero después de cometer el crimen, la mujer se dio cuenta de lo que había hecho y se volvió loca de remordimiento. Se arrojó al río, gritando y llorando por sus hijos, y se ahogó junto a ellos. Pero su espíritu no descansó. La Llorona, como se la conoció, comenzó a aparecer en el río, llorando y buscando a sus hijos. Se dice que la Llorona vaga por las orillas de los ríos, buscando a sus hijos y gritando: ¡ay, mis hijos! Su espíritu está condenado a vagar por la tierra, buscando el perdón por su crimen terrible. Y así, la leyenda de La Llorona ha sido pasada de generación en generación, recordándonos que el remordimiento y la culpa pueden ser peores que cualquier castigo. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de las 5 leyendas urbanas más perturbadoras y terroríficas. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido por el lado más oscuro de la historia. Recuerda que, aunque estas historias pueden parecer solo leyendas, hay una parte de verdad en cada una de ellas. Y quién sabe, tal vez en este momento, algo esté observándote desde la oscuridad. Gracias por unirte a nosotros en este viaje al terror. Esperamos que les haya gustado.